El Jerez de Margarita en Canal Sur Radio. Bueno, pues esta sintonía nos indica que vamos a hacer un viaje al pasado y de la mano de Margarita Lozano vamos a conocer cómo era Jerez en el siglo XIV. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En el último programa estuvimos hablando de vinos y en esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar? Pues de la indumentaria. ¡Qué interesante! Sí, tuve que hacer una gran investigación al respecto porque claro, las prendas no tenían los mismos nombres, no eran ni siquiera iguales, no tenían nada que ver, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente hay muy buenos estudios hechos al respecto y claro, cuando te metes en eso, en decir, bueno, venga, mi personaje, ¿no? Diego Fernández Herrera tiene que, pues decir, yo qué sé, sí, que lleva el puesto, que está viendo de la otra persona. Y entonces me di cuenta que sabemos muchas cosas de la historia de Jerez, pero claro, no tanto de la vida cotidiana, ¿no? Como la vestimenta, los hogares, alimentación, religión. Claro, porque normalmente trasciende lo que hacían los grandes personajes. Claro, la y política, la vida de claro. la gente de la calle no se conoce tan bien. Claro, exacto. Entonces, en fin, y además sobre todo porque todo esto se consumía en función al poder adquisitivo de cada uno, ¿no? Está la diferencia social que marca que incluso las cortes se encargaron de restringir el uso de ciertas prendas y todo, claro, hasta ese punto. porque hacían que una persona demostrase a los demás cuál era su Exacto. categoría, es decir, Claro. que tú no podías usurpar la vestimenta típica de una clase social que no fuera la tuya. Claro, porque se marcan muchas diferencias sociales, entonces, por ejemplo, la seda, ¿no? Pues solamente podían llevar los caballeros o las esposas o hijas de caballeros, aunque tú fueras comerciante y tuvieses montado en el dólar, por decirlo, pero Claro. no podías usarlos, ¿no? O sea, solamente ciertos niveles. Entonces, la ropa se dividía entre prendas interiores o semi-interiores, prendas para vestir a cuerpo, trajes de encima y sobre todo, y luego ya los tocados y el calzado. Del tema de prendas interiores o semi-interiores, por ejemplo, tenemos la alcándora, que sería una camisa, no tan corta como las de ahora, ¿no? Sino un poco más larga, casi como un camisón, digamos, ¿no? Luego lo que es el camisón, que es una camisa más larga que cubre total o parcialmente las piernas, la faldeta, que son unas faldas interiores, como las enaguas, por así decirlo, con palabras actuales. El jubón, que es una prenda para vestir sobre la camisa o camisón, que cubre de los hombros a la cintura y va ceñida. Una especie de chalequillo, ¿no? Sí, bueno, pero lleva manga. Ajá. Las calzas, que los hombres las sujetaban al jubón mediante unas agujetas, o sea, una especie de liguerito, por así decirlo. ¡Qué mono! Sí, bueno, y las mujeres las ataban a la cintura. Ajá. Luego también tenemos la gorguera, que es un adorno de pecho, como un cuello que ahora este año se ha puesto súper de moda, y lo veo. Lo he visto en las tiendas. Sí, de pronto digo yo, una gorguera, por favor. Todo vuelve, ¿eh? Totalmente, sí. A mí no me acaba de convencer, pero bueno. No, ya, pero lo veo yo que se pone. Sí, pero todo es verlo unas cuantas veces y ya claro, te acostumbras. Claro, a lo mejor con una rebequita, pues te lo pones y ya queda algo más mono, por así decirlo, ¿no? Y luego hay también lo que es el zaragüel, ¿no? Los zaragüeyes, que son unos pantalones de origen morisco para mujeres que eran equivalentes a las calzas masculinas, ¿no? O sea, las calzas, que serían unos leggings, por así decirlo, era de hombre. Que es, digamos, el calzoncillo de hoy en día, que ahora se ha ido acortando hasta que llega la ingle, pero claro. antes era un calzoncillo largo, como en el lejano oeste. No, pero se veían, o sea, que decir, realmente te tapabas un poquito con algo de por encima, sobre todo, pero se te veían. En la parte de la pierna claro, se como veía, unos leotardos, por así decirlo, de alguna manera, ¿no? Y en el caso de las mujeres igualmente, había una prenda interior que hoy en día son muy chiquititas, pero sí, entonces llegaban bastante más abajo. Sí. Luego, para vestir a cuerpo, tendríamos la saya, que es una especie de túnica de mangas estrechas y ajustadas, abierta sobre el cuello y ligeramente ceñida a la cintura, y nunca sobrepasaba la longitud de la rodilla. El brial, que es un traje ceñido a la cintura con mangas estrechas, el típico vestido medieval que vemos de mangas largas, eso es un brial, realmente. Esas mangas así, ¿no? Que es la parte de la muñeca cae mucho, ¿no? Ese es un brial. Que siempre me he preguntado qué incomodidad, ¿verdad? Porque la tienes que meter en todas partes bueno, para trabajar, pues, ¿no? Supongo que sería... Y luego se pone de moda cada vez más largo. De todos modos tenían algo para recogerse también al codillo, un lacito. Y inevitablemente, porque si no... Sí. Claro, sí, no era nada práctico, la verdad. También tenemos el sayuelo, que es una prenda muy corta que vestían los hombres sobre el jubón. Un saíto, que era parecido al sayuelo, pero confeccionado con tejidos más nobles. Y el quizote, que es una especie de sayo utilizado en los meses estivales. Luego, de los trajes de encima y sobre todos, tendríamos, por ejemplo, la aljuba, que es una túnica que se coloca sobre la saya, el albornoz, que aunque ahora se usa como toalla, ¿no? Realmente es un manto morisco cerrado con capuchón, más corto por delante que por detrás.
El peyote es una prenda que se viste sobre la saya con cortes laterales. Es como... se pone por encima y tú ves los laterales, todo lo que es el vestido que llevas debajo puesto, ¿no? Ujú. La piel era una prenda larga de amplias y largas mangas. La bernia, que es un tejido vasto de lana para hacer capas de abrigo. La gramadilla, eso es muy curioso porque era una garnacha con capuchón que se vestía exclusivamente para duelos. Ah, qué curioso. Cuando tú veías a alguien con una gramadilla... Mala señal. Sí. Luego el manto, ¿no? Bueno, que es una prenda de distinción social por excelencia. Estaba el manto, mantón y mantillo. Pues el manto, pues tiene más tela, pues a más material, más caro, digamos, Claro, ¿no? demostraba más poderío económico. Exacto. Los echadillos, que es como una especie de pañoleta. El capellén, que es una capa morisca provista de capuchón. El capuz, una capa cerrada con capuchón largo o corto. La cota era un traje civil, que se podía también llevar otra cosa por encima. El hábito era una prenda de encima, femenina, holgada. Y talar se dice cuando tiene mucho hueco, por, digamos, lo que es la sisa, ¿no? Por aquí, por el lateral. El monjil es un traje de encima de lujo, confeccionado con ricos paños. La opa es un sobretodo de lujo con manga, forrado en piel. Yo voy hablando y voy visualizando cuadros, porque como me lo he ido viendo por cuadros, ¿no? Por ejemplo, el matrimonial Don Fini sale ella con una opa. Ese vestido verde que saca ella, Sí, en las mangas tiene piel por dentro de armiño. Y se ve efectivamente. y además son unos comerciantes, ¿no? En un Claro, cuadro querían de demostrar poderío, exacto. Sí, sí, sí. toda la riqueza que tenían. Claro, la capa, que es de uso masculino, o mujeres de baja condición social. El ancebay es un sobretodo de paño. Mangas, también se hacían mangas. De hecho, en las series y pelis que están bien hechas se ve cómo van con lacito, un cordón, unidas a lo que es el vestido, ¿no? Porque las mangas van aparte Se podían intercambiar. y se podían también quitar en verano, por ejemplo. Entonces eso es muy práctico. Y el tabardo, que era una prenda de abrigo para viajes con capirotes, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que entonces no había tanta ropa como ahora. Es decir, el Claro. vestuario de una persona se limitaba a un número concreto de prendas que no se cambiaban tan frecuentemente como No, pasa y hoy de en hecho día, ni se mucho heredaban menos. en los testamentos jerezanos. Estas prendas se sabe que estaban aquí en Jerez porque se han sacado los testamentos jerezanos. O sea, se pasaban una saya vieja, aunque da igual, pero como era todo muy valioso, o sea, todo se valoraba mucho porque había muy pocas cosas, se testaban todos, ¿no? Luego, en cuanto a tocados, hay también una infinidad de tocados que también te van diciendo mucho del poderío, ¿no? De cada uno. Alfarda, que son unos tocados de lujo de algodón, lino o seda, de color blanco crudo y orillados en colores u oro. O sea, orillado es como una El decoración en el filito, ¿no? bordecito, ¿no? Digamos. Mi madre diría un repurguito. No sé muy bien de dónde sale esa palabra, pero mi madre lo llama repurguito. El alareme, que es una pieza larga y estrecha que se enrolla como un turbante. La albanega es una especie de cofia acoplada a la cabeza. Aljofifa es una toca de banda, o sea, es una especie de gorrito y una banda por aquí te pasa por debajo de la barbilla. El capirote es, bueno, el capirote realmente venía unido a alguna prenda, pero luego se quita, también supongo que por el tema de verano e invierno, ¿no? El almaizar, que es una toca compuesta por banda a modo de turbante. El alquinal es el velo para cubrir cabeza y cara. El beatilla es una toca de lienza delgado. La caperuza es una especie de bonete que termina en punta doblada hacia atrás. Eso también se ve mucho incluso en las miniaturas medievales. Cuando sale así gente como danzando se ve ese tipo de Sí, es caperucitas, verdad. ¿no? Ujú. La espumilla es una toca de hilo tramado con lino, seda o algodón. El paño de rostro es una holanda usada por mujeres durante los viajes. La redecilla es una cofia de red. El sudario es una especie de pañuelo que las mujeres se colocaban en la cabeza para enjuagar el sudor. También hubo una época en la que bueno, esto es en Edad Media, pero en 150 años más tarde empieza a llevarse afeitarse un poquito Y hacer la entrada. frente más ancha, Exacto. más larga. Ujú. Luego también tenían entrenado, que es una cofia utilizada para recoger el pelo en una trenza que cae por la espalda. Y la toca tunecina es una toca hecha con puntos, o sea, de puntos realizados con agujas de gancho. Y ya para finalizar tenemos el calzado, que bueno, básicamente son los chapines, que son un calzado de plataforma de corcho de variada altura, y ya se forra, pues como hemos dicho antes, de seda o no sé, ya dependiendo de cada uno, pues lo podrían de un modo u otro.
y los borceguíes, que es un tipo de calzado que se ajusta como un guante sobre el que se coloca otro tipo de calzado o va ensuelado. O sea, como una bota, digamos, ¿no? Por así decirlo, pero sin o le ponían una suelecita fina o realmente era una especie de calcetín de piel muy largo, o sea, un calcetín que llega hasta la rodilla, de piel, y luego tú te ponías un zapato aparte. Entonces eso era para el frío o para cabalgar, en fin, es el tipo de calzados que había, ¿no? La verdad es que es muy curioso. Yo en su día hice un vídeo para mi canal de YouTube porque busqué esos cuadros porque digo, para que la gente lo visualice, porque es verdad que son muchos nombres y cuesta, ¿no? Yo ya después de tanto tiempo ya sí lo voy visualizando. Y en cuadros, ¿no? Que vemos en muchos... incluso en cuadros de la época del siglo, a lo mejor siglo XV, que se empieza ya a pintar más, o incluso ya en el XIX cuando se recuperan esos motivos medievales, ¿no? En el arte. Y la verdad es que es muy interesante el ver cómo tenían pues tantas prendas, ¿no? Realmente, siempre pienso en el calor que tiene que hacer. Por eso muchas veces te iban las prendas tenían aperturas en las asilas. En los laterales, claro, Claro, para ventilar. Claro, exacto, sí, sí. También es cierto que la vida era muy diferente. Claro. En el caso de las mujeres, las de la alta sociedad se tiraban prácticamente el día entero metidas en casa, en zonas donde había muros anchos, no eran las casas de hoy en día. Sí, claro. Estaban más frescas también. Sí, luego las campesinas tienen que trabajar, o sea, que realmente, claro, va todo acorde con eso, ¿no? Pero es verdad que es curioso que el tema de los estamentos es lo que nos ayuda mucho al hacernos una idea de cómo era esa vida, porque bueno, ves cómo se valoraba. Incluso decía, un trozo de paño, o sea, y te lo dan un trozo de paño, ¿no? Y se hereda realmente eso. Claro, porque realmente era un signo de la categoría de la familia. Claro. Y eso había que heredarlo y mantenerlo. Las cosas no se tiraban, como a día de hoy, no se reciclaba todo realmente, ¿no? O sea, no hemos inventado nada nuevo con el reciclaje, eso ya lo vienen haciendo nuestros ancestros desde hace mucho tiempo. Heredamos muchas cosas de nuestro pasado, sí. Por ejemplo, eso de intentar demostrar la clase social a través de la vestimenta, eso sigue pasando hoy en día. Sí, claro. Muy interesante todo lo que nos has contado hoy. Gracias, Margarita, te esperamos la próxima semana. Muy bien, hasta luego.